El programa de hoy muy caliente, muchas opiniones, muy buenas entrevistas y ahora tenemos la entrevista estelar. ¿Mm? Un poderoso amigo nuestro que es aunque tenía días que no conversaba con nosotros, Él es así. pero siempre dice que sí. Estaba en el oasis de Samaná. Sí. Tenemos al doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, vicepresidente ejecutivo. Bueno, yo lo quise hacer presidente. ¿Y qué? No, él es más que presidente, pero ¿verdad? Para que no nos diga, para que no nos enmiende la plana ahorita. Servio Tulio, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, qué buena entrevista dieron ustedes ahora con César. La verdad es que, oye, qué visión más holística de nada de la situación internacional. Es de las cosas que mejor he oído plantear de personas que han intervenido en tu programa. La verdad que diste un palo ahí. Porque no tiene un sesgo político en sus declaraciones, sino realista. Bien. Ahí está la base. Bueno, Finjus ha fijado su posición con relación al tema de las empleadas domésticas y nos gustaría escuchar tus consideraciones. Renunciaron todos los domésticos que habían en la sede de Finjus. ¿Qué va? Más que una posición es una exhortación. Porque a fin de cuentas nosotros tenemos que tener mucho cuidado con propuestas que se hacen desde instituciones que constitucionalmente no tienen esa atribución. Esa es la principal crítica a la resolución o el proyecto de resolución que emanara del Ministerio de Trabajo. Eso no es una competencia del Ministerio de Trabajo. Eso es una competencia del legislador. O sea, lo que el Ministerio de Trabajo está proponiendo es una reforma a lo que el Código de Trabajo establece en su artículo 258. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de precedentes porque eso es muy peligroso. Muy peligroso. Sí, señor. O sea que no es una crítica, sino nosotros lo que estamos es observando que reformas como esa, que ya la hemos asumido como una obligación, se hagan desde el Congreso, no desde el Ministerio de Trabajo. ¿Y cuáles puntos específicos citan ustedes en esas consideraciones sobre lo que colide con el Código de Trabajo? Lo que pasa es, todo, tú nada más te tienes que leer el artículo 258 y siguiente del Código Laboral. El problema es que no solamente nuestras observaciones van dirigidas a que ese no es la instancia competente. Es que el contenido de lo que está proponiendo el Ministerio de Trabajo es un contenido totalmente difuso y confuso. Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza de la relación laboral doméstica, por ejemplo. O sea, la protección del trabajo doméstico implica la garantía de los derechos laborales y principios irrenunciables que se han estructurado para las trabajadoras de cualquier actividad comercial. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes que se trata de una labor de naturaleza distinta, pues el trabajo doméstico en principio no produce bienes y servicios, claro. O sea, por el mercado, sino que genera las condiciones necesarias en el ambiente familiar y del hogar. O sea, tú no me puedes comparar una serie de beneficios que son propios de empresas que generan riquezas. Eso es lo primero. Ahí está el principal error de esa resolución. Lo segundo es el trabajo doméstico, porque yo me leí la resolución, o más bien el convenio, que es el 189 de la OIT. Y ese convenio, por ejemplo, cuando el trabajo doméstico responde a particularidades específicas, pues implica delegar el manejo del hogar a contrapartida de una remuneración. Y de ello se derivan aspectos de amplios matices y subjetivos. Por ejemplo, tales como la convivencia familiar, disposición de recursos propios del hogar, entre otros. O sea, es que son diferentes. Y otra cosa es respecto al contrato de trabajo, el proyecto de resolución impone la
la realización de un contrato por escrito, olvidando el imperio de los acuerdos verbales y usos y costumbres en lo que corresponde al trabajo doméstico. Esa es una realidad. Yo te voy a decir a ti, por ejemplo, como se está planteando ese tipo de contrato, bueno, habrá entonces que regular respecto a cuál va a ser la forma del mismo, porque también tú tienes que tomar en cuenta los niveles culturales, de formación, en fin, un tanto para que quienes lo suscriban entienda a qué que se están obligando. Yo no sé si ustedes me entienden. Correctamente. Porque esto uno lo tiene que tratar hasta con delicadeza. Por ejemplo, no contempla la regulación y o condición diferente de modalidades contractuales propias del trabajo doméstico. Hay diferentes tipos de trabajo doméstico. Sí, un trabajo hay temporal, sí, sí. Hay por hora, No, hay semanal. Es una relación muy sui generis y muy diferente a los trabajos convencionales. Pero totalmente diferente. El tipo de las jornadas laborales, por ejemplo. O sea, tampoco eso tiene una serie de problemas. De los beneficios una de las cosas que más preocupan, una de las cosas que más me preocupan a mí, ya pensando como abogado, es que a mí me sorprende que en esa resolución dejaran de lado todo lo que tiene que ver con la regulación relativa a la agencia de contrataciones domésticas. Claro. Además, agencias. Claro, no, agencias que le cobran al que contrata y al contratado por su servicio. Pero una cosa, Servio Tulio, los beneficios colaterales y adicionales que reciben muchos trabajadores domésticos: casa, comida, comodidades, pasajes. Hay una serie de cosas que cómo entra eso dentro de un contrato de trabajo es conflictivo, es muy difuso lo que tú dices. Claro, nosotros como fundación no nos estamos oponiendo a que se defina lo que se estableció en el Código Laboral. Ese no es eso lo que estamos planteando, porque eso va a haber que reformularlo, porque posterior a la aprobación del Código de Trabajo, evidentemente nosotros ratificamos un convenio de la OIT. Ese no es el debate. El debate es, primero, que donde se está proponiendo eso, ese no es el órgano competente, y segundo, que lo que se está proponiendo va a generar una serie de confusiones que inclusive van a desnaturalizar cuál es el propósito de lo que se busca con la aplicación del convenio. Eso es lo que estamos planteando. Nosotros no nos estamos oponiendo a que se revise eso, porque este país, a fin de cuentas, se ha seguido desarrollando. Lo que estamos diciendo son esos dos aspectos. Lo que se está presentando es confuso e incompleto. Y segundo, quien lo está presentando no tiene esa atribución. Esa es la realidad. Y si tú lees a los expertos en materia de derecho laboral, ya lo comienzan a advertir. Me refiero a Rafael Alburquerque, que fue uno de los relatores del Código de Trabajo, que ya lo está advirtiendo, y segundo, a Carlos Hernández, hijo de otro de los relatores del Código, especialista y uno de los mayores exponentes en derecho laboral. Me refiero a Carlos Hernández. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de propuestas, pero más aún y muchísimo más cuidado, porque quien lo está proponiendo no tiene esa atribución. Que es en nombre del Estado, en nombre del gobierno. Claro, y no podemos pasar ese tipo de precedentes. No lo podemos dejar pasar. No, eso es lo que estamos diciendo. Por eso mismo que es que se plantea de que es a nombre, porque es una institución del gobierno y no es a nombre, por ejemplo, de la fundación o de un legislador. Ese es el tema, y el gobierno es el compromisario del acuerdo que hace el Estado al asumir un convenio internacional como el de la OIT. Claro. Todas las obligaciones. Yo fui consultor jurídico de la Cancillería, ustedes lo saben. Sí, claro. Y eso, de una u otra forma, llevó a uno a tener que estudiar
esta parte o esta dimensión internacional del derecho. Pero todos los convenios que se asumen que requieren una regulación, esas son atribuciones del Congreso. Claro. No nos perdamos. Claro. Es la realidad. Tiene que ser ratificada por el Congreso. Claro. Y nosotros no podemos crear ese tipo de precedentes. Yo entiendo la buena fe y lo veo hasta como un ejercicio desde el punto de poner el tema sobre el tapete hasta correcto. Es que nadie ha estado en desacuerdo con mejores beneficios y garantías y dignificación del trabajo de las domésticas. Nadie se ha pronunciado en ese sentido. Es lo que tú dices, el mecanismo. Por ejemplo, en materia de resolución del contrato, entonces, ahí no se especifica nada en ese proyecto de resolución. Suponte tú que yo quiera despedir por un despido justificado, o que el trabajador se quiera reclamar sobre la base de que le violaron sus derechos. Eso no está claro en esa resolución. ¿Qué mecanismo usa para justificar? ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, yo le recomendaría al ministro de Trabajo, que esas ideas las lleve al Congreso, que por cierto ya el Congreso, los congresistas, comienzan a pronunciarse hoy. Uh-huh. Diciendo y observando y advirtiendo que esa es una competencia de ellos. Sí, somos nosotros, claro. Esa es la realidad. Lo cual es verdad. Pero es que esa es la realidad de todo esto. Entonces, eso fue lo que generó que yo me tuviera que acostar ayer a las 3 de la mañana, ¿tú entiendes? Servio Tulio, tú estás acostumbrado a eso. Sí. Pero mira, independientemente del tema de las empleadas domésticas, ¿no? O empleados domésticos, porque sí, los hay también. Tú planteaste una propuesta de Finjus con relación a la modificación de la ley del régimen electoral y de partidos políticos. Y nos gustaría escuchar también tu planteamiento sobre esto. Hoy se retiró la oposición de esa mesa, no fue. Bueno, lo que pasa es también, digo, yo no critico la conformación de esas mesas. Yo no la critico. Pero yo tengo una visión estrictamente institucional y vuelvo al principio. Es que eso se estaba debatiendo en lo que es el escenario natural del Congreso de la República. Sí. Sí. O sea, para eso era una forma prácticamente de suplantar al Congreso. Yo fui consultor jurídico del Congreso y yo respeto mucho esa institución y hay cosas que yo entiendo que se deben debatir a lo interno del Congreso. Cosas, no todo. Claro. Un tema tan conflictivo. Pero esa es una. Un tema tan conflictivo como es la reforma a un régimen y a una ley de partidos. Tú llevarlo a un escenario fuera del Congreso es como para que ahí nunca se llegue a una conclusión. Y porque al final tiene que aprobarlo el Congreso. Sí, ellos no son deliberantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el Congreso nos invitó, nosotros llevamos nuestras sugerencias, doy esta información inclusive hasta como primicia. Ya el Congreso, esa comisión estableció un mecanismo, ya inclusive acogieron todo lo que en principio eran las propuestas de la Junta Central Electoral en un 98%, y se estableció como mecanismo la construcción de una tabla. Ya esa tabla se hizo, en donde lo primero está una propuesta de código electoral. Están entonces en la segunda columna la propuesta de la Junta Central Electoral. En la tercera columna van a estar las propuestas nuestras y así sucesivamente. Y dentro de las cosas que nosotros observamos fue el tema del transfugismo, que eso, alrededor de esa figura se viven construyendo mitos.
en el sentido de que es muy complicado, para que ustedes sepan, ustedes regular eso, porque eso afecta a derechos fundamentales. El tema, por ejemplo, de la paridad, Luis, del 50 y 50%, yo le decía a ellos que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el problema es que ahí va a haber que observar una situación que se da en la práctica. Hay regiones en donde no hay una sola mujer que participe en el ejercicio de la política. ¿Cómo se va a resolver eso entonces? Todo lo que tiene que ver con el financiamiento de el sistema político, y me refiero fundamentalmente a lo que son los porcentajes que se establecieron, que a mi juicio yo creo que la Junta, así como nosotros entendemos que es dispendioso lo que la ley dispuso, evidentemente que lo que está proponiendo la Junta, oye, es tú volver al extremo contrario. Y eso yo creo que hay que modularlo un poco más. Hay un aspecto que es el de el reconocimiento a los nuevos partidos políticos. Que la Junta... Claro, porque la Junta estableció unos plazos que evidentemente en la práctica se va a convertir en una herramienta de discriminación. Es decir, la Junta tiene 18 meses para estudiar lo que se le somete y puede reconocer al movimiento o al partido que solicitó el reconocimiento 3 meses antes de las elecciones. Y en 3 meses, ¿quién puede promover? O en 3 meses, ¿quién una puede, candidatura? Por ejemplo, eso es imposible. Claro. Y así sucesivamente hemos hecho propuestas realistas. ¿Cómo se puede? Nos comprometimos con la Junta también, nos comprometimos con los diputados a que con relación al voto preferencial, ustedes saben que ese es un debate complicado. Sí, señor. Nosotros vamos a hacer un estudio comparado de cómo países del área han resuelto el problema. Porque tenemos el problema de que el actual sistema ha propiciado de que personas que realmente no son políticos terminen siendo candidatos porque cuentan con el dinero con el que van a financiar su propuesta, pero que no representan los liderazgos locales. Y eso ha traído como consecuencia de que la calidad del Congreso Dominicano se encuentra disminuida. La calidad del debate político, porque la otra calidad de los negocios se fortalece. Claro, son gente que no saben de la política. Claro. Que no tienen el más mínimo conocimiento de cómo funciona el Estado. Y ellos están conscientes de que esa es una realidad. Pero ¿qué pasa? Tú te encuentras con esa realidad, pero te encuentras con la otra realidad, que es la de las listas. Entonces, la realidad ahí es cómo los partidos se venían comportando también, y era que dejaban gente que aún cuando tenían el liderazgo local, entonces lo ponían en último lugar. Entonces estamos viendo cómo pudiésemos eventualmente crear un sistema mixto, y estamos en ese debate, ¿tú ves? No, lo que tergiversa el ejercicio de la política. Totalmente. Por supuesto. Pero yo sí veo, yo le decía a ellos, y ellos están totalmente convencidos, de que el Tribunal Constitucional le hizo la mitad del trabajo. Sí. El Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional 14 artículos. Tumbándole sí un montón de artículos, claro. ¿Qué se puede hacer? Otra cosa, por ejemplo, oye esto, Giorgi, lo que no contempla ni la propuesta de la Junta, ni lo que sería la propuesta de ese código electoral. Pero tú te encuentras con que los medios electrónicos no están regulados en esa propuesta. Uh-huh. Pero es que el 80% de lo que de todas las promociones desde los partidos se hacen a través de las redes. Sí, claro, señor. Claro. Entonces te regulan los otros y no esos.
¿Qué se puede hacer? Que es el que más se está impactando. Claro. Servio Tulio, ¿qué se puede hacer para lograr reducir la cantidad de partidos políticos? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es más, eso es lo que motiva el clientelismo y todo las cosas feas que tiene el proceso electoral nuestro. Partidos que nada más están esperando para hacer pactos y recibir prebendas. No, y el transfugismo. Y el transfugismo. Entonces, no, pero tú te encuentras con otra situación. Mira, y voy a lo esencial. En Europa, ellos resolvieron el problema del transfugismo porque no lo podían regular. Lo resolvieron la clase política haciendo un pacto con relación a eso, de que no iban a aceptar a una persona que renunciara de un partido contrario. Así fue la forma que se resolvió. Entonces, en eso estamos ahora. Bueno. Servio Tulio, muchas gracias, como siempre. Gracias, hermano. Cada expresión tuya, cada participación es una cátedra en el rumbo de la tarde. Georgie, gracias, y a todos ustedes un fuerte abrazo. Igual para ti. Siempre, hermano, cómo no. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso, que hable la gente.